Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta noche pues estamos ya en la transmisión de nuestro culto mensual de doctrina. Hoy continuamos con el estudio correspondiente al mes de enero del presente año, ¿verdad? 2021. Hoy vamos a terminar la doctrina de eclesiología. Sí. Esta es la última clase de esa doctrina. Como ustedes saben, hemos abarcado muchos temas sobre eclesiología. Quizá no hemos agotado esta doctrina, pero sí hemos visto, creo yo, lo más importante acerca de ella. El último tema que hemos abordado es las 7 analogías de la iglesia que se encuentran en Efesios. Ya hemos visto 6 de esas 7, que son, número 1, el cuerpo, ¿verdad? Estudiamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Número 2, el nuevo hombre. Vimos también que la iglesia es el nuevo hombre. Número 3, el reino. Estudiamos que la iglesia es el reino de Dios. Número 4, la familia. Sí, la iglesia es la familia de Dios y la familia de la fe. Número 5, pues estudiamos la morada de Dios. Sí, la iglesia es la morada de Dios, o sea, la casa de Dios. Amén. Número 6, que fue la última analogía que estudiamos, vimos que la iglesia también es comparada con una esposa. Es decir, la iglesia es la esposa de Cristo. Muy bien, entonces hemos visto 6 analogías de la iglesia en la carta que Pablo escribió a los Efesios. Y hoy pues vamos a ver la número 7. Sí, la número 7, que es el ejército. La analogía de el ejército. Entonces, la iglesia es el ejército de Dios. Amén. Vamos a orar entonces para luego entrar en el estudio. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra. Estamos estudiando eclesiología, la doctrina de la iglesia, y, Señor, el punto que hemos estado desarrollando es las 7 analogías de ella. Hoy llegamos a la última. Te pedimos la revelación, la sabiduría y también la unción del Espíritu Santo, y que esta palabra pueda, Señor, instruir a tu pueblo. Que esta palabra pueda, Señor, edificar, Padre, a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Poder estudiar la palabra de Dios. Muy bien. El primer versículo que vamos a leer es Cantares capítulo 6, versículo 10. Este versículo, hermanos, nos revela a la iglesia como un ejército. Salomón tuvo una revelación de la iglesia gloriosa como un poderoso ejército, y él la dejó plasmada en este maravilloso libro de Cantares. Él escribió diciendo: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Escuche, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es esta? Ahora, esta descripción es la descripción de la iglesia de los últimos días. Sí, así será. Así será la iglesia de
el fin. Una iglesia preciosa, llena de la gloria de Dios. Salomón escribe aquí que las hijas de Jerusalén la observan, sí, y dicen, ¿quién es esta que se muestra? Y se mencionan aquí 4 detalles, 4 aspectos preciosos de la iglesia. Primero dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Bueno, el alba es ese periodo de tiempo en el que aparece la luz en el horizonte, justo antes de que salga el sol. También se conoce como la aurora o el crepúsculo matutino. Es un fenómeno hermosísimo, digno de contemplarse. Y el Espíritu Santo compara a la iglesia con el alba. Bendito sea Dios. Luego dice, hermosa como la luna. Bueno, todos sabemos que la luna es un astro, ¿verdad? Llamado satélite natural de la Tierra. Y la característica principal de la luna es que ella refleja la luz del sol. O sea, ella en sí no tiene luz, pero refleja la luz del astro rey. De la misma manera, la iglesia refleja la luz de Cristo, quien es el sol de justicia. Luego, la descripción continúa y dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Mire, qué frase más preciosa. Esclarecida como el sol. ¿Sabe? El sol, como ya dijimos, es el astro rey. Tiene mucho calor y energía. Y por supuesto, pues una luz impresionante que llega hasta la tierra, aunque está a unos 150 millones de kilómetros de distancia. Ahora, el sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo y ella refleja o reflejará la luz y la gloria de Él en los últimos días. Oh, qué gloria la que nos espera. Pero el versículo termina diciendo, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Escuche, imponente como ejércitos en orden. Bueno, aquí está la figura de la iglesia como ejército. Y es la 7ª analogía que vamos a estudiar en esta noche. Bueno, ahora, este concepto se repite en Cantares capítulo 6, versículo 4. Allí dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Luego añade, imponente como ejércitos en orden. Bueno, esta es una alabanza que el Señor le dirige a la iglesia, ¿verdad? En Guatemala pudiéramos decir, estos son unos piropos, ¿verdad? Que el maestro, que el Señor le dirige a su amada, a la iglesia. Bueno, esta analogía del ejército, hermanos, nos presenta a la iglesia como una compañía triunfadora, porque es aquí imponente como ejércitos en orden. Entonces, nos presenta a la iglesia como una compañía triunfadora, sí, vencedora. Ella es imponente, majestuosa, ¿verdad? Como ejércitos en orden. Y quiero decirles, de veras, con toda la certeza y con toda la seguridad,
que las Sagradas Escrituras nos dan, que así será la iglesia en estos últimos días, queridos hermanos. Ahora, como un ejército, la iglesia está en esta tierra para librar tremendas batallas contra el reino de las tinieblas. Por lo tanto, ella debe vestirse de toda la armadura de Dios, para poder enfrentarse a las fuerzas del reino de las tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, nos muestra la armadura que debemos vestirnos, hermanos, como miembros del ejército de Dios, como la iglesia de Cristo, como el ejército de Dios. Leamos esa porción entonces en este momento. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, fíjese, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, o sea que las batallas son contra el reino de las tinieblas. Por tanto, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, en esta porción vemos a la iglesia como un ejército, compuesta por soldados que están vestidos de toda la armadura de Dios. Hay 7 piezas en esta armadura. 5 son defensivas, una es ofensiva y la otra es la que activa las 6. Miremos: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Estas son defensivas. Luego, la espada del Espíritu, ¿verdad?, que es nuestra arma ofensiva, con la cual podemos vencer al enemigo con toda seguridad. Y la oración, que es la que activa eficazmente las otras 6 piezas de la armadura. Por tanto, estimados hermanos, considerando que somos soldados en este ejército de Dios y que estamos en constantes batallas contra el reino de las tinieblas, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, fíjese bien, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir en el día malo, y para que, habiendo acabado todo, estemos firmes. Bueno, permítame hacer un breve comentario sobre esta porción y sobre nuestra armadura. Primero,
Pablo dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe? Esto es algo que debemos entender claramente, hermanos. Mire, no podemos vencer a los enemigos antes mencionados por nuestra propia fuerza. Es imposible, hermanos. Por lo tanto, debemos estar en el Señor, buscarlo a Él, confiar en Él y depender de Él. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos vencer a ni uno de estos enemigos. Solo lo podemos lograr en el poder de la fuerza del Señor. Bueno, y gracias a Dios que Él está ahí, ¿verdad? Al alcance de nuestra oración, al alcance de nuestra búsqueda, al alcance de nuestra fe, al alcance de nuestra confianza. Ahí está Él, para darnos su fortaleza, a fin de que nosotros, fortalecidos en el Señor, amén, también estemos llenos del poder de su fuerza. Bueno, la otra cosa que vemos acá es que Pablo dice que debemos mantenernos firmes. Fíjense que 3 veces en esta porción se repite la frase estad firmes, estar firmes y estad pues firmes. Sí, o sea, esto es algo muy importante, hermanos, como soldados, como ejército de Dios, para triunfar es importantísimo mantenernos firmes, mantenernos firmes. Sí, el enemigo buscará derribarnos, buscará que desertemos, buscará que demos la espalda y que huyamos. Pero ¿sabe? No debemos claudicar, no debemos retroceder, no debemos rendirnos nunca, hermanos, pase lo que pase, sí. Suceda lo que suceda. Venga lo que venga, hermanos. No debemos rendirnos nunca, sino que debemos mantenernos firmes, ¿verdad? Firmes como cedros del Líbano plantados en la casa del Señor. Firmes como buenos soldados de Jesucristo. Luego el apóstol dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Y Pablo, como ya leímos, enumera 7 piezas de esta armadura, ¿verdad? 6 piezas de esta armadura son defensivas y una ofensiva, y la 7ª es la que activa a las otras 6. Veámoslos entonces así con un breve comentario sobre cada una de ellas. Primero, Pablo dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Sabe? La verdad es Cristo. Juan 14:6, él mismo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, la verdad es Cristo. También la verdad es su Espíritu. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, pero sabe que también la palabra de Dios es la verdad. En Juan 17:17, Cristo, orando al Padre, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la palabra de Dios. Sí, afiancemos nuestra vida con la vida de Cristo,
con la vida del Espíritu y con la vida de la palabra de Dios. Bueno, en segundo lugar, Pablo dice, vestidos con la coraza de justicia. Qué interesante. Vestidos con la coraza de justicia. La palabra justicia es igual o sinónimo de rectitud. Y lo que aquí Pablo nos está enseñando es el caminar rectamente. Sí, vestidos con la coraza de justicia. El caminar rectamente debe ser parte, hermanos, de nuestra vida. Deshagámonos y rechacemos todo tipo de injusticia en nuestro ser. ¿Sabe? Aborrezcamos la maldad y amemos la justicia siempre. ¿Cómo lo hizo Cristo? Mire lo que dice el Salmo 45, verso 7, hablando proféticamente de Cristo. Allí dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo más que a tus compañeros. ¿Sabe que Cristo amó la justicia? Se vistió de justicia. Él aborreció la maldad. Por eso fue que Dios el Padre lo ungió con óleo de gozo más que a todos los compañeros suyos. Él tuvo una unción, hermanos, superior. Pero ¿sabe por qué? Porque Él se vistió de la coraza de justicia. Sí, Él amó la justicia y Él caminó en justicia. Bendito sea Dios. Y sabe una cosa, la justicia está al alcance también de nosotros. Al alcance de nosotros. De hecho, cuando aceptamos a Cristo fuimos declarados justos, justificados por la fe. Pero sabe, a través de nuestra entrega, consagración, dedicación, la sangre de Cristo nos va a seguir justificando hasta hacernos justos. Pero nosotros tenemos que amar la justicia y vestirnos de esa coraza maravillosa. La tercera pieza de la armadura, dice Pablo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta pieza tiene dos connotaciones muy interesantes. Primero, calzados los pies con el Evangelio de la paz. Sí, ¿sabe? Nosotros debemos vivir en paz. Sí. Debemos tener paz, vivir en paz. Este evangelio es el evangelio de la paz, que primero tenemos que vivirlo. Sí, vivirlo, calzarnos los pies, o sea, los pies nos hablan de nuestra caminata espiritual. Entonces debemos caminar cristianamente, ¿verdad? Viviendo en paz. Como dice Primera Tesalonicenses 5:13. La segunda parte dice, tened paz entre vosotros. Así es de que vivamos en paz. Pero también tiene que ver con predicar el evangelio de la paz. Seamos pregoneros de este bendito evangelio. Llevemos el mensaje, aleluya, a las almas perdidas. Calcémonos los pies con el evangelio de la paz para vivir nosotros en paz con Dios y en paz los unos con los otros. Pero también pongámonos las sandalias del evangelio de la paz y vayamos por los montes, por los collados, sí, con el mensaje de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, la cuarta pieza de la armadura es el escudo de la fe. Pablo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora es el escudo de la fe. Hermanos, tenemos que usar la fe como escudo protector, ¿verdad? El escudo de la fe.
Bendito sea el Señor. Ahora, ¿sabe? El Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno, dice Romanos 12:3. Él nos ha dado una medida de fe. O sea, todos, hermanos, tenemos una medida de fe. Todos, que se nos ha sido dada por el Señor. Además, la fe viene por el oír el rema de Dios. O sea, podemos incrementar esa medida de fe oyendo el rema de Dios. Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese término palabra allí en el griego es rema, el rema de Dios, que es la palabra viva, la palabra hablada de Dios. Debemos buscar que Dios nos hable, porque cuando Él nos habla, automáticamente la fe viene por la palabra hablada de Dios. Y esa fe es para nosotros como un escudo. En 1 de Juan capítulo 5 verso 4 dice que con esa fe nosotros vencemos. Y esta es la victoria, dice, que vence al mundo, ¿verdad? Nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces, tomemos el escudo de la fe. Es una pieza importante de nuestra armadura. Número 5, Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación. Sí, o el casco de la salvación. Usted sabe, el yelmo o el casco se coloca en la cabeza, ¿verdad? En la cabeza, y esto es muy importante, porque es allí donde el enemigo nos ataca. La mente, ¿verdad? Con malos pensamientos, con amenazas, con preocupaciones, ¿verdad, hermanos? Con ansiedades. Él nos ataca de esa manera tratando de debilitarnos. ¿Sí? Algunos escritores dicen que la mente es el campo de batalla del cristiano. Ahí peleamos las batallas más fieras, ¿verdad? Y terribles de la vida cristiana. Pero aquí Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación. Este yelmo o este casco que debemos colocarnos en la cabeza se llama el yelmo de la salvación, hermanos. Y nuestra salvación es Cristo, es Cristo. Por lo tanto, debemos mantener a Cristo en nuestra mente. Sí, a Cristo en nuestra mente siempre. Mire lo que dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No nos saquemos a Cristo de la mente, hermano. Coloquémonos ahí el yelmo de la salvación, que es Cristo mismo. Él es nuestra salvación. Amén. Además, pero oiga, además, Pablo también dijo que la esperanza es nuestro yelmo. A eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:8. Oiga lo que dice. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, dice, con la coraza de fe, el escudo de la fe, ¿verdad? Que ya vimos, y de amor. Y luego dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Entonces, pensemos siempre en Cristo y no perdamos nunca nuestra esperanza. Llenemos nuestra mente de pensamientos de esperanza, hermanos. Sí, de esperanza. Gloria a Dios. Porque en otra escritura Pablo dijo que nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza. Aleluya. Nuestra esperanza es Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. Uno de los profetas dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Aleluya. Cristo es nuestra esperanza. Y entonces vivamos con el
yelmo de la salvación colocado en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. La pieza de la armadura número 6 es la espada del Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. El término griego que se usa aquí para palabra, una vez más, es rema, que significa la palabra hablada de Dios. O sea, debemos buscar, hermanos, oír de Dios siempre. Y cuando declaramos lo que hemos oído de Dios, ay Dios, mire, esa es la espada del Espíritu que destruye al enemigo. Que destruye al enemigo. Usted se recuerda, Cristo venció a Satanás en el desierto citándole la palabra de Dios. Y en 3 ocasiones Cristo le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y con la palabra hablada de Cristo, el enemigo fue derrotado. El enemigo fue derrotado. Déjeme decirle una cosa, contarle un detallito de mi vida. Cuando yo era pastor joven, el Señor me llamó a un tiempo de ayuno un tanto prolongado. Y estuvimos con otro pastor en una montaña, aislados de la sociedad, buscando la presencia del Señor. Llevábamos 4 días de ayuno cuando en la noche Satanás me visitó y él me atacó con furia desmedida. Yo en ese enfrentamiento me encontré en una desventaja tremenda. Él estaba a punto de destruirme cuando se fue. Pasaron otros 4 días. A los 8 días de estar ahí en esa montaña, Satanás regresó con la intención de destruirme, Tuvimos un enfrentamiento real. Pero sabe, cuando nos enfrentamos, él tenía una gran espada en su mano. Yo me la imagino como la espada de Goliat, una gran espada en su mano, y yo tenía una espada pequeña en mi mano. Y comenzamos a pelear ahí. Él quería destruirme, matarme, y yo estaba defendiéndome con la palabra. Pero de pronto, sabe que de pronto las 2 espadas se toparon. Pero déjeme decirle que él maniobraba su espada muy fácilmente. Y yo no podía maniobrar la mía porque me pesaba mucho. Y yo sentía que estaba en desventaja. Pero cuando toparon las 2 espadas, sabe que el peso de la mía se le pasó a él. Y la liviandad con la que él manejaba la suya se me pasó a mí. Entonces yo tenía una facilidad para maniobrar mi espada y él no podía casi levantarla porque se toparon las 2 espadas. Y ahí tuve la oportunidad de tomar por la parte posterior la espada de él y jalarla hacia un lado, y con esta espada yo descargué un golpe mortal sobre él y le hundí la espada en su hombro y le tocó hasta su corazón y él cayó vencido. Y entonces yo vi mi mano y tenía una espada reluciente, una espada brillante, y escuché la voz de Dios que me dijo: es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, esa experiencia ha marcado mi vida y el ministerio. He estado en situaciones al borde del precipicio, pero la palabra de Dios me ha dado la victoria siempre, y creo que me la dará hasta el final.
Ahora, la espada del Espíritu es algo que nosotros debemos encontrar, conseguir, manejar en esta batalla como soldados que somos en el ejército de Dios. Finalmente, Pablo menciona la oración. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oh, hermanos, esta armadura, como ya vimos, está compuesta de seis partes, pero la oración se puede considerar como la séptima, porque es el único medio crucial y vital por el cual aplicamos las otras 6. Sí, haciendo que la armadura esté a nuestra disposición de una manera práctica y de una manera eficaz. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, acuérdese que estamos entonces estudiando la analogía de la iglesia como un ejército, ¿verdad? Como un ejército. Vistámonos de la armadura de Dios. Ahora, quiero compartirles una revelación fresca que he recibido de los cielos en este contexto. Quiero decirles que vino a mi corazón el entendimiento en cuanto a las batallas espirituales que la iglesia ha tenido, tiene y va a tener hasta el fin, tomando la historia de Israel como un tipo o un ejemplo de la iglesia. El Espíritu Santo me mostró, óigame bien, que Israel peleaba corporativamente cuando salía a la batalla. Lo hacían como ejército. ¿Sabe? No iba un solo hombre a pelear, iba todo el ejército que tenía. Sí. Ya sea cuando el reino estaba unido con Saúl y David, ya sea cuando el ejército del reino del sur, en la división del reino, ¿verdad? Judá y Benjamín, lo hacía, o cuando el ejército del reino del norte, las 10 tribus salían a pelear. Las batallas las peleaban como ejército, las peleaban corporativamente. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Esto es algo que la iglesia debe hacer. Y esto es aplicable a la iglesia local y también a la iglesia universal. Cuando vayamos a pelear, hermanos, debemos hacerlo corporativamente, ¿verdad? Y no individualmente. ¿Sabe? El Espíritu Santo me mostraba que muchos miembros de la iglesia han perdido sus batallas porque las han peleado individualmente, o sea, solitos ellos. La mayoría de creyentes no ha descubierto el poder que tiene la vida de iglesia, la vida corporativa. Sí, para el cristiano. Hermanos, es importante unirnos para pelear las batallas espirituales. Es importante poner en práctica lo que yo le llamo la vida de iglesia. La vida de iglesia. No nos aislemos, hermanos. No nos apartemos, hermanos. No peleemos solos contra nuestros enemigos. ¿Sabe? Como iglesia somos un cuerpo. Somos un ejército. No debemos separarnos los unos de los otros. Porque si nos separamos y nos aislamos, ¿sabe? El enemigo nos puede vencer. Nos puede vencer. Mire, Dios tiene 2 libros a través de los cuales se comunica con el hombre. Uno de ellos es la Sagrada Escritura, pero el otro es la naturaleza. La naturaleza es el gran libro de Dios.
Miren, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Sí, Dios se comunica con el hombre a través de la creación de la naturaleza. Romanos dice que su deidad y su poder se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de las cosas creadas. O sea, Dios tiene dos libros para comunicarse con el hombre: la Biblia, la Sagrada Escritura y la naturaleza. Pues sabe que en la naturaleza este concepto que estoy compartiéndole se ve muy claro. Se ve muy claro. Por ejemplo, veamos los enfrentamientos entre los búfalos y los leones. Yo sé que en más de alguna ocasión usted ha visto Animal Planet o Discovery Channel, donde pasan esos documentales de la vida salvaje, ¿verdad? La vida salvaje. Ahora, cuando un león, pensemos en un león, agarra a un búfalo solitario, por muy fuerte que sea el búfalo, casi siempre el león lo vence. Y es que también los leones cazan en manadas. Y entre varios pueden derribarlo y matarlo y devorarlo. Sí, devorarlo. Ahora, pero ¿sabe usted que cuando, no importa si es un león o es una manada de leones, 6, 8 leones, no importa, pero cuando se enfrentan a una manada de búfalos, ¿quiénes ganan? Los búfalos ganan. Los búfalos hacen huir a los leones y si los agarran, los hacen pedazos. Pero ¿cuál es la moraleja en este asunto? Es que no debemos pelear, la naturaleza nos lo enseña, no debemos pelear solos contra el enemigo. Acuérdese que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 lo dice, ¿verdad? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el bandido no anda solo. Tiene ahí un montón de secuaces, ángeles caídos, demonios, a quienes él incita y empuja y organiza para que nos ataquen. Ellos trabajan en manada. ¿Sí? Ahora, pero sabe que también la Biblia dice que el pueblo de Dios tiene fuerzas como de búfalo. Así lo dice en Números 23:22, que Israel tiene fuerza como de búfalo. Sí. Además, David dice que Dios aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, en el Salmo 92:10. O sea, somos comparados con el búfalo, así como Satanás es comparado con el león. Y mire, y cuando en la naturaleza hay enfrentamientos entre una manada de búfalos y una manada de leones, los leones salen perdiendo. Pero cuando una manada de leones encuentra un búfalo solo, por muy fuerte que éste sea, casi siempre termina muriendo. Y bueno, y en el mejor de los casos, si escapa, sale muy mal herido, muy mal herido. Entonces, hermanos, el mensaje: seamos sabios, no peleemos nuestras batallas solos. Somos un cuerpo, somos un batallón, somos un ejército, ¿verdad? Y sabe, vamos a ver grandes victorias en las batallas espirituales que enfrentemos o que enfrentamos si peleamos unidos. Sí, si peleamos como, digamos, como familia, si peleamos como cuerpo, si peleamos como congregación, como ejército, como iglesia.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? No perdamos el contacto con el resto del cuerpo. No perdamos la relación con el resto de la tropa. No perdamos, hermanos, la relación con la iglesia, con la congregación. Somos un ejército. Amén. Sé que ahora no podemos reunirnos presencialmente como lo hacíamos en el tiempo pasado. Gracias a Dios, pues nos estamos reuniendo los domingos, pero tenemos reuniones virtuales, ¿verdad? Usamos las plataformas de comunicación que tenemos a nuestro alcance, pero permanezcamos unidos, peleemos como una iglesia, como un ejército que somos y no como creyentes aislados por allá. Bueno, muy bien, concluyo. Recordemos entonces las 7 analogías de la iglesia que encontramos en Efesios. Si unimos estos 7 aspectos de la iglesia, hermanos, vamos a tener un cuadro maravillosamente completo de lo que es la iglesia, ¿verdad? Nuestra doctrina es eclesiología, la doctrina de la iglesia. Amén. La vamos a ver como el cuerpo de Cristo, el cuerpo que expresa a Cristo. La vamos a ver como el nuevo hombre que toma a Cristo como su vida, como su persona. La vamos a ver como el reino que incluye derechos y responsabilidades. La vamos a ver como la familia de Dios, la familia de la fe. Bendito sea el Señor. En la que hay vida, ¿verdad? Y hay disfrute. La vamos a ver como la morada de Dios en la que Él habita. Aleluya. La vamos a ver como la esposa que satisface a Cristo y que es satisfecha por Cristo. Y la vamos a ver como el ejército que libra las batallas contra el enemigo y lo derrota, a fin de que Dios cumpla su propósito eterno y Él sea glorificado. ¿Sabe? La iglesia es todo esto, hermanos. Si tenemos esta visión de la iglesia, nos daremos cuenta de cuán lamentable es la condición de las religiones. En la religión uno no encuentra el cuerpo, ni el nuevo hombre, ni el reino de Dios, ni su familia, ni su morada, ni la esposa de Cristo, ni el ejército de Dios. Sí. Bendito. Por eso es de que la iglesia no es una religión. No es una religión. No es una organización. Es un organismo vivo. Bendito sea Dios. Como iglesia entonces debemos manifestar estos 7 aspectos. Y en particular, en mi apreciación, los líderes que llevan la responsabilidad en las iglesias necesitan tener la visión de la iglesia que se presenta en Efesios. La iglesia, hermanos, no es una escuela, ni una sociedad, ni una organización, ni un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el nuevo hombre, es el reino de Dios, es la familia de Dios, es la morada de Dios, es la esposa de Cristo y es el ejército de Dios. Amén. Qué maravilloso. Muy bien, aquí concluimos entonces la doctrina de eclesiología, esperando que todos los tópicos, todos los temas que abordamos bajo esta cobertura, por así decirlo, bajo esta doctrina, le puedan dar a usted un poco más de entendimiento acerca de lo que es la iglesia del Señor. Y bueno, no quiero terminar sin antes decir lo siguiente. Si hay algún amigo que todavía no ha recibido a Cristo
yo quisiera invitarlo para que reciba al Señor. Y de esta manera usted va a poder tener la oportunidad, el privilegio, la bendición de venir a formar parte de la iglesia del Señor. Yo quiero hablarle también a mis hermanos, hermanas. Si alguien está enfriándose, debilitándose, desanimándose, desviándose, por favor, deténgase, reflexione, sí, y no se salga de la iglesia, no se vaya de la iglesia, sí. Consagre su vida, pídale perdón al Señor, haga nuevos votos con Él, consagre su vida nuevamente a Dios y permanezca, como leímos al mero principio, estad pues firmes, sí. Seguid estando firmes, permaneced firmes en este ejército precioso que es la iglesia. Vamos a orar entonces un momento, hermanos, y de esta manera terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero suplicarte por todos mis hermanos y hermanas que en esta noche, Señor, nos han escuchado. Quiero suplicarte que fortalezca sus vidas, que el desánimo no haya lugar en sus corazones, que el desaliento desaparezca, que cualquier debilidad espiritual sea revertida en el nombre de Jesús, que cualquier inestabilidad espiritual, Señor, se vaya en el nombre de Jesús, y que tus hijos sean fortalecidos, Señor, fortalecidos, sean afirmados, sean establecidos, Señor, y sean perfeccionados, Padre. Sabemos que pronto tú vienes. Y antes de tu venida vamos a experimentar un gran avivamiento. Y la iglesia, Señor, va a ver tu gloria y recibir tu gloria y manifestar tu gloria. Y esto se coronará con tu venida, Señor, para poder celebrar las bodas del Cordero con ella. Ayúdanos a permanecer firmes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y la paz del Señor sea sobre sus vidas y en sus vidas. Y primero Dios, entonces nos encontraremos el próximo mes en nuestro servicio mensual de doctrina para iniciar una nueva doctrina importante de la palabra de Dios. Amén.